Juan 15:3. Amén. Dice la palabra del Señor, Jesús hablándole a los discípulos. Jesús, después de haber estado con los apóstoles aproximadamente 20 meses, se cree que Cristo sobre los 14 meses escogió los apóstoles, sobre los 14 meses de ministerio, donde había muchos discípulos, tomó unos aparte, más o menos estuvo con ellos, creen que unos 18 o 20 meses formándolos realmente. Y aquí le dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Dios. Porque tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Porque no hay nadie como tú, Señor. Porque tu palabra obra de manera especial. Señor, disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra obre esta mañana de manera especial. Gracias, Señor. Amén y amén. Normalmente todas las personas, es el común denominador, nos preocupamos por estar limpios. Todos nos preocupamos por estar limpios, por bañarnos, por oler bien, por lavar la ropa. Eso es lo que hace normalmente uno, preocuparse por estar limpio, por no andar sucio, porque una persona sucia huele feo. Y nadie quiere estar al lado de una persona que no huela bien. Nadie quiere estar al lado de una persona que ande mugrosa. Porque muchas veces la mugre produce aún náuseas. Porque nos gusta. Dios ha dejado en nosotros el querer estar limpios, el sentir estar limpios. Y nos gusta estar limpios, nos gusta oler bien, porque el que no huele bien nadie quiere estar al lado de él o de ella. Todo el mundo le saca el cuerpo de una manera o de otra. Qué bueno es estar limpios. Usted y yo no queremos llegar a un sitio en donde y entrar a unos baños que estén sucios, que sea desagradable. Si vamos a un restaurante y encontramos que ese restaurante está sucio, pues no entramos. No nos gustan las personas normales, no nos gusta estar en medio de mugre, de cosas sucias. Es más, las personas pelean porque cerca a sus lugares de habitación no se vuelvan o no hagan basureros. Hacen marchas para que levanten los basureros de allí cerca. Porque el mugre o la mugre trae cosas malas, trae insectos, trae moscas, cucarachas, trae todo tipo de alimaña. La mugre trae todo tipo de cosas. Nadie quiere estar en medio de suciedad. Y más aún cuando se tiene una cita, usted aún muchas veces hace hasta una lista de chequeo para ver cómo está. A ver cómo va a salir a esa cita. A ver, la gente se preocupa, todos nos preocupamos por estar bien, por oler bien, por estar limpios. No importa qué marca de vestido uses, pero lo importante es que esté limpio. Porque puede ser que use una marca de vestido muy fina, pero puede ser que está sucia y así sucia puede ser la marca que sea, no agrada. Qué importante es eso. Que nosotros nos gusta andar limpios y estar cerca a personas que huelan bien, que huelan a limpio, que se dé cuenta uno que la persona es aseada.
La mugre a nadie le gusta. Pero sabe que tomando este mensaje, este texto de la palabra, qué diferente fuera el mundo si así como se preocupa por estar limpio exteriormente, se preocupara por estar limpio internamente. La gente se preocupa por la limpieza exterior, pero rara vez se preocupa por la limpieza interior. Si el mundo manejara la limpieza interna como maneja la limpieza externa, sería diferente. Sería totalmente diferente. Si esa misma forma como se esmera el mundo, la mayoría de personas, por estar limpios en su cuerpo, en su vestido, limpios sus lugares, con buenos olores y agradables a los demás, se preocupara por tener limpieza interior. Por tener limpieza interior. Y salen todo tipo de marcas para la limpieza exterior. Todo tipo de marcas, detergentes, jabones, todo tipo de cosas con el ánimo de conservar la limpieza. Lociones, desodorantes. Es el mundo de la limpieza y del aseo personal es muy poderosa financieramente por la necesidad de nosotros estar limpios. Pero si así como el mundo se esmera por la limpieza exterior, se esmerara por la limpieza interna de las almas de las personas, sería totalmente diferente. Si la gente se preocupara por estar sin manchas delante de Dios. Si el mundo se preocupara por estar sin mancha delante de Dios. Quitar la mugre interna de la cual está llena la humanidad, de suciedad. Nadie puede permanecer limpio bajo ninguna circunstancia, escúchame. Por más que usted y yo nos quedemos quietecitos para que nada se ensucie, siempre necesita de limpieza porque la mugre se pega sola. Usted puede dejar una mesa y nadie la toca, no levantan polvo, no hay niños que corran, y usted va y la deja ahí quieta, y al otro día va y le quita una nube de polvo, porque la mugre se pega. La mugre se pega por naturaleza. Nadie puede pretender estar limpio. No hay una circunstancia que garantice eso. También la mugre espiritual se pega. Escúchame, también la mugre espiritual se pega. O sea, que se requiere limpieza espiritual. Pastor, yo no oro, pero estoy, concentrado en el cielo. No. La mugre espiritual se pega así como se pega la mugre natural. Y debemos de saber que nuestras almas, nuestra vida está constantemente expuesta a la mugre. Estamos constantemente expuestos a ensuciarnos espiritualmente. Y más en este tiempo donde todo es válido. Y más en este tiempo donde todo se ve y todo se escucha. Más en este tiempo donde todo es permitido. O sea que hay más exposición en este tiempo a la mugre espiritual que en cualquier otro tiempo de la historia. Y así como el mundo se preocupa por la limpieza externa y crea todo tipo de elementos para eso, la Biblia dice que la palabra de Dios es el único elemento o la única herramienta que limpia la mugre espiritual. Es la palabra de Dios. No existe otro elemento para que produzca limpieza
al alma como la palabra de Dios. Y así como Cristo lo dice a los discípulos allí en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Es la palabra la que nos limpia. Es la palabra de Dios la que puede penetrar a mi corazón y a mi mente. Qué interesante saber lo que la palabra de Dios produce en nosotros, lo que la palabra de Dios hace. Exponerme a la palabra. Hay gente que no le gusta exponerse a la palabra. Cuando usted va a lavar una ropa, bueno, en este tiempo hay lavadora, secadora, amartilladora, de todo. Usted mete la ropa y sale hasta planchada. Pero eso dentro de la lavadora, la ropa que entra sucia tiene un proceso. Tiene un proceso. Y si tiene una mugre muy fuerte, le dicen aplíquele esto. Y si tiene una mancha, aplíquele lo otro. O sea, y el proceso es fuerte. Y cuando lavamos manualmente, lavamos porque yo también he lavado manualmente. Toca hacerle duro a la ropa. Y cuando usted y yo nos exponemos a la palabra para que remueva mugre dentro de nosotros, también a veces la palabra tiene que hacer una fricción fuerte. Por eso es que cuando nos exponemos a la palabra, Dios empieza a hablarnos. Y entonces dependiendo la mugre, así es el zoar de Dios. Porque es la palabra que está orando. Es la palabra que está trabajando. Escúcheme. Y empieza a pasar el tiempo a la exposición de la palabra. Y nos damos cuenta que ciertas cosas han empezado a salir de nosotros. Muchas veces ni nos damos cuenta, sino que cuando miramos que no reaccionamos de la forma como reaccionábamos antes, decimos, algo ha hecho la palabra en mí. Empieza a lavar, empieza a limpiar, empieza a hacer el proceso en nosotros. La palabra de Dios, el exponernos a la palabra. Y por eso muchas veces aún creemos es que el pastor conoce mi vida. El pastor se dedicó a preparar esta palabra contra mí. Tranquilos que a mí ya me han dicho. A mí ya me han dicho. Pero es que usted, todas me las eche a mí. Con la familia es difícil porque la familia, como uno se conoce desde chiquito, no es que usted es a mí que me la montó. No, escúcheme. Es la palabra de Dios limpiando. Es la palabra de Dios desmanchando. Es la palabra de Dios despercudiendo. Es la palabra de Dios procesando. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra, escúcheme, la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche, la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Porque es que el problema en este mundo es que la palabra de los hombres tiene enredado al mundo. Y los hombres se han inventado todo tipo de palabras y llenos de mentiras para desvirtuar la palabra de Dios. Para desvirtuarla. Unos dicen, no, pero eso lo escribieron hombres. Usted como creyente no se enoje. La Biblia la escribieron hombres. La diferencia es que la inspiró Dios. No, pero es que, ¿cómo van a creer en eso? Pero si andan creyendo en cosas que es que vieron un satélite a 15 millones de años luz de la Tierra y un poco de cosas que creen, pero en la palabra no creen, la que tenemos escrita y que se cumple día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto se está cumpliendo la palabra. Y entonces no es la palabra del hombre, sino que Hebreos 4:12 dice, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Yo no sé si alguna vez usted ha cogido, le han pasado un cuchillo por la punta con filo por ambos lados. Si por donde lo coja se corta. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Escúchame lo que hace la palabra. No solo parte lo físico,
sino que parte lo que no se ve, lo espiritual. Parte las emociones. Y entonces por eso es que mucha gente se expone a la palabra y dice, pero el pastor, ¿quién le contaría lo que yo hice? Y los hombres, como no somos fáciles, volteamos a ver a la esposa, algo le dijo usted al pastor. No, es la palabra, no es el pastor, es la palabra, no es el predicador, es la palabra, porque es viva y eficaz. Escúcheme, es eficaz. O sea que algo eficaz es algo certero, algo eficaz es algo que no falla, algo eficaz es algo que da en el blanco perfecto, algo eficaz es que toca lo que debe tocar. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice la Biblia, las coyunturas y los tuétanos. O sea que se va dentro de la canilla dentro de la canilla hay algo blanco, dentro de los huesos hay algo blanco que llama los tuétanos. Dice la Biblia que hasta allá llega la palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones. Escúchame lo que discierne la palabra. No solo los pensamientos, sino la intención del corazón. Las intenciones. O sea, mire lo que hace la palabra cuando yo me expongo a la palabra. No hay nada oculto. El versículo 13 dice que no hay nada oculto. No hay nada oculto. Mire, qué interesante es lo que dice aquí la Biblia. En el versículo 13 dice que todo lo que hace la palabra, y en el 13 dice que no hay nada oculto. No hay nada oculto. No hay algo que se pueda esconder. Es que la palabra es poderosa. Ella limpia, ella empieza a restaurar, ella empieza a hablarte, empieza a confrontarte, empieza a decirte, empieza a hablarte. Y en ese proceso está limpiando, en ese proceso está lavando. Por eso es necesario que te expongas a la palabra. ¿Sabe? Y entre más te expongas a la palabra, más rápido quedarás limpio. Porque en el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Hebreos, dice la Biblia el por qué. Mira lo que dice aquí la palabra. Y no hay cosa creada, escúcheme, no hay cosa creada que no sea ¿qué? Manifiesta en su presencia. Qué poderosa es la palabra. No hay nada, escúchame. David dijo, ¿dónde iré yo de tu presencia si me fuere a lo profundo del mar? Allá estás tú. Y aún él habla de la muerte. Si me fuera al Seol, ahí estás. Porque aquí el versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea que manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí está lo importante. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? La palabra es el Señor. La palabra es Cristo. No hay cosa creada que no esté manifiesta y que no sea desnuda delante de la presencia del Señor. Qué interesante es la palabra. Juan 1 dice que Él era el verbo, en el principio Él era el verbo. Y la raíz etimológica de ese verbo es palabra. O sea, que Cristo es la palabra. Jesús es la palabra encarnada en nosotros. Por eso cuando viene la palabra y habla, es Cristo quien sabe todo de usted y de mí. Es el Señor que conoce todo. Es el Señor que conoce tu vida. Es el Señor que conoce tu secreto. Es el Señor que conoce lo que te duele, lo que te gusta, tus deseos, lo que tú luchas contra cosas del mundo. Pero también el Señor que sabe la concupiscencia que hay en el corazón y necesita la palabra usted y yo
para que empiece a limpiar y empiece a remover y empiece a restaurar y empiece a cambiar en nosotros. Es la palabra, es el poder de la palabra. No es palabra de hombre, es viva y eficaz, dice la palabra. Es viva, por eso tú puedes escuchar esta misma prédica miles de veces y miles de veces te hablará. Miles de veces te hablará. De una u otra forma, y siempre, escúchame, está direccionada a limpiarte. Porque siempre necesitamos de la palabra, porque la mugre espiritual se pega. Aunque usted y yo no la busquemos, se pega. Así como la mugre física se pega. Es viva y eficaz. Cristo es la palabra. Qué importante saber eso. Y Él es el que limpia al hombre, su alma, su mente, los pensamientos. Necesitan de la palabra de Dios. Mis costumbres, mis deseos, mis emociones necesitan de la palabra de Dios. No hay otra manera para que el hombre sea limpio. No existen profesiones. La psicología no limpia el alma del hombre, que es lo que de pronto a veces se pretende, pero no lo hace. La medicina tampoco. El derecho tampoco, las leyes, las normas, nada de eso limpia el alma. Solo la palabra de Dios, porque ella es la única que tiene poder. Usted y yo podemos estar frente a un psicólogo moviéndole la cabeza que sí, pero por dentro haciendo otra cosa. Podemos estar frente a un juez o al que sea, porque él no puede, nadie puede tocar mi interior. Pero la palabra sí, porque dice que penetra y aún los tuétanos los parte. El alma y el espíritu. O sea, no hay nada oculto a la palabra. Qué importante, exponte a la palabra. No importa lo que esté diciendo el Señor. No te alejes cuando el Señor te confronta. Cuando el Señor dice, estás mal, estás fallando. No te alejes, porque mucha gente opta por, más bien no escucho. No, tú no puedes meter una ropa a lavar y no, esa ropa no quiere lavar, más bien la saco y la cuelgo ahí sucia. No, le echas otro, si no pudiste con este, vas y consultas algo que sea más fuerte y le metes algo más fuerte, así es la palabra. Tú te vas de esta y después escuchas otra y el Señor como que aprieta más, porque es la palabra que provoca limpieza en mí. Es la palabra que al ser hablada ve algo en mí que no está bien y provoca en mí dolor muchas veces. Me confronta y provoca dolor, provoca lágrimas, provoca tristeza. Cuando está limpiando la palabra hace todo eso. Y el salmista en el Salmo 119, en el versículo 9 dice algo muy importante para los jóvenes y los adolescentes que están aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Escúchame tú, joven que estás aquí, y adolescentes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde, con guardar la palabra. Con eso limpia el muchacho su camino. ¿Con guardar qué? La palabra. ¿Por qué? Porque el joven y el adolescente, el joven en su ímpetu, el adolescente en su afán, suelen cometer muchos errores. Muchos errores. Van tomando un poquito de pecado de acá, un poquito de exceso cojo de acá, un poquito de droga cojo de acá, otro poquito, y empieza el joven y el adolescente a creer que nunca llegará a la vejez o a ser adulto. El ímpetu de la juventud. Y de eso habla el salmista.
¿Con qué limpiará el joven su camino? O sea que, ¿con qué quitará la mugre? Porque la juventud y la adolescencia traen mucha mugre alrededor. Por el ímpetu del corazón del muchacho, que cree que los años no van a pasar, que lo que está sembrando no va a producir frutos. Por eso encuentro una gente adulta en condiciones graves, o de salud, o de finanzas. Pero cuando uno vuelve atrás, se da cuenta que su adolescencia y su juventud provocaron lo que está viviendo en su vejez. Porque es que al joven y al adolescente, lo que tú hagas hoy, lo vas a cosechar. Y la única forma de que el joven y el adolescente mantenga su camino limpio es con escuchar y guardar la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra alternativa, no hay una profesión que tú hagas, adolescentes y jóvenes que están aquí. Escúchame, no hay una carrera que tú hagas que garantice limpieza de camino. No existe, porque aquí dice la palabra que solo con guardar la palabra, con eso limpia el joven su camino. Y muchos jóvenes y adolescentes desconocen la palabra. Y lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Importante es eso para la juventud. Usted joven que me está escuchando, qué importante es que para usted sea el guardar la palabra. Porque aquí dice la Biblia que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en escuchar la predicación, en meditar, en leer, dice, está su delicia. Escúchame, está su sabor, está su contentamiento, está su placer. Su placer no está en la carne, no está en el ímpetu de un poquito de sexo, un poquito de licor, un poquito de droga y voy probando de aquí y un poquito de pecado y otro poquito de rebeldía con mis papás, con los adultos y yo soy el que me mando. No, sino que en la ley de Jehová está su placer, su delicia, su gozo, su contentamiento, y en ella medita de día y de noche. Y dice la palabra, dice el salmista, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Su hoja nunca cae. Y todo lo que hace, prospera. Qué bendición es moverse bajo la dirección de la palabra de Dios. Y usted que es adulto, sepa que usted, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, usted es joven en el Evangelio, usted es recién nacido. Usted también tiene la oportunidad de involucrarse en el Salmo 1 y ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospere. Qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es moverse por la vida teniendo como guía la palabra de Dios. Qué bienaventurado es el varón que hace eso. Todo lo que hace prospera. Pero ese salmo también habla de los malos. Dice, no como los malos.
Los que no andan bajo la dirección de la palabra. Dice, serán como tamo que arrebata el viento. O sea, el tamo es un manojo de hierba. Cuando usted ve películas de vaqueros, ve que unos manojos de hierba se los lleva el viento. Eso es el tamo. Imagínense, los malos serán como es una bola de pasto seco que el viento se lo lleva. Pero aquel que guarda la palabra, el joven, el adulto, el adolescente que guarda su palabra, que se guía por la palabra de Dios, será no como el tamo, sino como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será una bendición. Por eso el salmista declara a Dios que Él es la razón, que es la palabra, que su vida es la palabra, que su delicia es la palabra, que su goce es la palabra, que su placer es la palabra, que su deleite es la palabra. Porque se expone a la palabra. El salmista decía, mi delicia es la palabra, medito de día y de noche en ella. Porque empieza a orar. Ella es la única que puede mantener a alguien limpio en una oscuridad sucia. Es la única. Por eso el salmista dice ahí mismo en ese mismo Salmo 119, 105, dice, porque la palabra dice es lumbrera es a mis pies, es luz, es guía. La palabra de Dios es lámpara, es quien me guía. Él dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo? Señor, no me muevo si no es bajo la dirección de tu palabra. Escúchame, en un mundo tan sucio y oscuro, porque algo puede estar oscuro y no sucio, pero el problema es que lo que está en oscuridad en el mundo siempre está sucio. Y si andas en la oscuridad llena de mugre, pues te esmugra, el resultado es mugre. Por eso el salmista dice, no, Señor, no me muevo si no es por tu luz y por tu dirección, porque tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? En este mundo lleno de tinieblas, lo único que no me dejará ensuciar, tropezar ni caer es la palabra, porque es la que alumbra, porque el mundo está en tinieblas, tinieblas espirituales. Tinieblas, Efesios 12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Escuche, gobernadores de las tinieblas, este mundo, el mundo está en tinieblas. Y por eso el salmista dice, no, Señor, no me muevo si no es por tu palabra, lo que me esté alumbrando, lo que me esté guiando tu palabra. Porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, o sea, siempre me va a guiar. Siempre voy a ver por dónde me muevo. Siempre no voy a caer. Porque si tengo luz, no tropiezo. Aunque ande en la oscuridad, si tú llevas una lámpara, si llevas una linterna, no tropiezas. Si tú has caminado alguna vez por la oscuridad con una linterna y de un momento se te apaga de un momento a otro, puede ser que tú hayas visto que todo estaba liso, pero ya tu caminar cambia. Así tú sepas que todo estaba liso, tu caminar cambia. No caminas igual con luz que sin luz. Así tú sepas que no hay obstáculo. Pero el problema es que los gobernadores de las tinieblas de este siglo son demonios. Y nunca dejarán que camines en la oscuridad sin ensuciarte, sin dañarte y sin tropezarte. Y el salmista dice, no, Señor, no me muevo si no es bajo la dirección de tu palabra.
No me muevo sino es bajo la luz de tu palabra. La limpieza. La palabra nos limpia. El exponernos a ella es bueno. No dejes de exponerte a la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque por la palabra he sido cambiado. Ella es la que me ha cambiado, no porque, no, wow, es que yo tengo mucha sabiduría. No, es la palabra que ha cambiado procesos, que ha hecho procesos en mí, que ha cambiado mi forma de ser, que ha moldeado mi carácter, que me ha ayudado. Es la palabra. Porque cuando la palabra vino a mí estaba mugroso espiritualmente. Todos. Y viene la palabra y empieza a obrar. Deja que la palabra obre en tu vida. No trates de volverte difícil. Porque como te digo, cuando vas a lavar algo y está dura la mugre, vas y compras un detergente más fuerte. Y si te toca meterle químico, le echa. Y si le toca meterle ácido muriático, le metes. Cuando la palabra viene a tu vida y empieza a hablarte el Señor, deja que la palabra, obedece a la palabra. No solo sea oidor, sea hacedor de la palabra. Y eso facilita más. Porque el Señor viene. Tiene propósitos con usted que me está escuchando este mensaje. Tiene propósitos con su vida, con su casa, con su familia. Y viene la palabra y te habla. Y tú empiezas, escúchame, es una exposición toda la vida a la palabra. Es toda la vida. Porque la mugre se pega. Porque hoy hay licencia para el pecado, más que en cualquier otro tiempo. O sea que hoy se requiere más de la palabra. Cada día exponte a la palabra. Cada día exponte, medita, dice el salmista, y en ella medita de día y de noche. No te acuestes, no te duermas sin meditar en la palabra. No te levantes sin meditar en la palabra. Para que ella empiece a obrar en tu casa, en tu vida, en tu familia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, le dijo el Señor a los discípulos. Yo los he pastoreado, dijo el Señor, ustedes son mis discípulos y les he hablado todo este tiempo. Ahora están limpios por la palabra. O sea, toda la palabra que Cristo les había enseñado. Y es la palabra que nos limpia. Por eso llegamos al Señor y después los que más nos exponemos y se exponen a la palabra cambian más rápido. Uno ve creyentes que pasan los años y no cambian. Su carácter, su manera de ser, viven en mentira a pesar de ser creyente en pecado. ¿Sabe por qué? Porque no se exponen a la palabra. O se exponen de vez en cuando. Y si usted una ropa que está sucia, la mete, la lava y yo creo que ya está bien, y la deja allí y empieza a caerle mal de tierra, dicen. Si usted coge una ropa sucia, mugrosa, y dice, no, pero esto, yo creo que está como bien. Otro día la lavo, y la deja allí amontonada. Y después otro día viene y le está saliendo como algo verde. Pero otro día vuelvo y la lavo. Así somos nosotros si no nos exponemos a la palabra. Si nos exponemos de vez en cuando. Y tomamos lo que queremos tomar y no lo que el Señor quiere que tomemos. El exponerme a la palabra me limpia, me restaura, me renueva, me cambia, me transforma, moldea mi carácter, cambia mi vida, cambia mi relación con Dios. No me cansa la palabra, no bostezo con la palabra. Aquí no bostezan, amén, gloria a Dios. No bosteza, la palabra no te hace bostezar, porque cuando algo es delicioso, mi nuera dice que un primo tiene que cuando está comiendo dice, cuando está comiendo es algo sabroso, todo el tiempo de la comida está expresando,
Y está así, ella dice que es interesante verlo comer algo rico. Porque siempre desde pequeño, y si es desde pequeño, él está comiendo y se deleita. Qué bueno es que nos deleitemos en la palabra, que la palabra no me dé sueño y no que abra mis ojos. Cada que yo penetro más allá la palabra, que yo me goce, me ría, me contente, porque es mi delicia, es mi placer. Pero eso sucede cuando la palabra ya te ha empezado a limpiar profundamente, más y más. Ha penetrado la palabra en tu corazón. Ella sigue obrando hoy de manera especial. En ese tiempo la palabra sigue orando. Mire lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Y luego dice Jehová y estemos a cuenta, dice el Señor. Qué interesante es lo que el Señor dice aquí en Isaías, que Cristo lo retoma acá y dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán ¿qué? Emblanquecidos. La grana es algo rojo. Mire lo que hace el poder de la palabra. Lo que hace la comunión con el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán ¿qué? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque la palabra es Cristo. Provocará todo esto en aquellos que nos exponemos a la palabra. No importa el pecado con el que usted y yo vengamos a la presencia de Dios. Pero si nos exponemos a la palabra, serán emblanquecidos nuestra alma, será emblanquecida nuestra mente, será emblanquecido nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Señor, te damos gracias. Adoramos tu nombre, Dios, porque tu palabra es viva, tu palabra obra, tu palabra cambia, tu palabra transforma, Señor, gracias. Señor, ayúdame cada día a exponerme a tu palabra, Señor amado. Yo quiero ser limpio, Señor.